Buen día, saludos. Estaba enviando las invitaciones para que no se me vayan. Un abrazo, hermana Hilda, también. Dios le bendiga. Elcita, también. Dios te bendiga, Elcita. Hermana Rosy, tía Ana, hermana Elvis. Buen día, Yuri. Espero que te encuentres bien después de una noche de viaje. Hermana Juani López, también. Bendecido día. Hermana Laura, hermana Gaby, Loyola también están. Bueno, algunos de nuestros hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo de meditación. Voy a hacer un ladito los comentarios para ya iniciar. Me tardé un poquito, le digo, porque estaba ahí invitándoles para que no se nos salgan. Como cuando estábamos cuando hemos estado en los puntos presenciales, de verdad que de repente por ahí se nos iban los hermanos al baño, se nos iban los hermanos a tomar agua. Bueno, esperemos que no sea el caso. Esperemos que en este momento pues no sea el caso de que tomamos muchas excusas para no estar escuchando la palabra, para no meditar en ella, porque es muy importante para nosotros, pero igual es algo voluntario. Cada uno de nosotros decide voluntariamente si poner atención a la palabra o no. Bienvenido usted que está aquí con un corazón deseoso, con un corazón abierto a la palabra de Dios. Y vamos a iniciar regresando al capítulo número 8 de Mateo. Si recuerdan, y espero que estén pues repasando los versículos, los pasajes que hemos estado estudiando. Espero que hayan tomado el tiempo para acercarse incluso a los siguientes pasajes, una lectura de los siguientes pasajes, y que estén también juntamente conmigo entendiendo la estructura del pensamiento de Mateo, cómo presenta Mateo los milagros, cómo presenta las palabras de Jesús, los hechos portentosos de Jesús, todos con una intencionalidad que nos debería pues poner a pensar de qué manera estamos leyendo la Biblia, de qué manera la estamos estudiando, si lo hacemos de una manera muy superficial, no poniendo atención a los detalles, porque si ponemos mucha atención a los detalles nos vamos a dar cuenta que hay mucho que enseñarnos, tiene mucho el Espíritu Santo que enseñarnos día con día a través de la lectura. Y más allá de leer capítulo tras capítulo tras capítulo, es meditar en la palabra, como veíamos el miércoles de la semana antepasada, si mal no recuerdo. Mateo capítulo 8, vamos a ver, yo quería terminar hoy con el asunto del milagro al centurión, porque la vez pasada tuvimos la primera parte de la meditación con respecto a este pasaje, donde hablamos de la actitud de Jesús respecto a una persona rechazada para sus paisanos, como lo pudo ser un romano y centurión, y lo que significó para Mateo plasmar este hecho. Mateo está de alguna manera enfocada a los judíos y presenta a Jesús como el rey de los judíos. Lo que significó este milagro y la inicial actitud de Jesús de ir a casa del centurión a sanar a su siervo. Y esto es muy importante porque nos habla del amor del Padre, de un amor desinteresado, de un amor a toda la humanidad, de una universalidad del amor. Dios no ama a unos cuantos, Dios no cuida a unos cuantos, Dios no protege a unos cuantos. Lo que a veces incluso nosotros entendemos como si fuera protección exclusiva de Dios a nosotros, pasa por otras cosas. Y ahí es donde tenemos que dejar de lado a veces los pensamientos un tanto supersticiosos de las cosas que ocurren. Como a veces la gente piensa que si alguien muere es porque se lo buscó, o porque Dios se lo llevó, o porque Dios quiso así. No es así. La gente muere por muchas razones, hermanos.
La gente tiene accidentes en los cuales pues sufre daño físico por muchas razones. No es porque Dios lo castigue. Imagínese qué padre de nosotros si nuestro hijo de repente agarra un pesito de donde no debe agarrarlo, una monedita donde no debe agarrarlo, va uno y agarra y le mocha la mano. Ninguno de nosotros como padres lo haríamos. Y si Jesús dijo, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? No estoy diciendo que no haya consecuencias de nuestras malas acciones. Claro que hay consecuencias. Pero esto es parte de la estructura de un mundo natural en el cual, bueno, una mala acción, una mala decisión puede significar el ir a robar un banco y sabemos que hay autoridad, sabemos que hay alguien que va a imponer la ley, o se supone que debe imponer la ley, una estructura social en la cual se castiga, se le imponen penas a las personas que cometen delitos, pues obviamente que se arriesga a que haya una pena sobre él. No es propiamente que las cosas malas que necesariamente ocurren al ser humano es castigo directo de Dios. Dios ama a todos. Dios ama al peor de los criminales incluso. Eso no significa, insisto, que no deba pagar su pena ante una sociedad a la cual ha lastimado, ¿no? Porque imagínese en el caso de un violador, en el caso de un homicida, después de haber cometido fechorías, y sinceramente y genuinamente se arrepiente delante del Señor, pues eso no lo exime de su responsabilidad con la sociedad. No puede ir a la policía, lo atrapa a la policía y le dice, bueno, ¿sabes qué? Cometiste estos errores, estas faltas, y él diga, no, pero ya Cristo me perdonó. Claro que Cristo lo perdonó, como perdonó también aquel malhechor que está a su lado. Pero Jesús no dice, bueno, ya te perdoné, ahora sí te voy a bajar de la cruz. Había algo inevitable, que es la pena o el castigo por las malas acciones. Que, bueno, estas son impuestas por la sociedad. Entonces todo esto se lo digo porque a veces tenemos una idea muy supersticiosa acerca de lo bueno y lo malo que nos ocurre. Si a la gente le pasa algo malo es que Dios seguramente se lo aplicó. Y algunos incluso, ¿verdad?, hablan del karma. Bueno, el cristiano no puede creer en el karma. Cuidado también con esa idea supersticiosa de la siembra y la cosecha. Porque algunos creemos, bueno, que a toda acción hay una reacción, pero algunos se van al extremo de la superstición, de creer que la siembra y la cosecha es que todo lo que tú hagas bueno se te va a regresar, como todo lo que tú hagas malo también se te va a regresar. Eso es karma. Y la idea del karma en la Biblia no está. En la Biblia no está eso. De hecho, Jesús dice que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Entonces, saquémonos esa idea de que Dios les da castigo directo y físico a las personas que se portan mal. Dios directamente no. Dios permite el orden social y natural por algo, ¿verdad? Y estamos en un mundo en el cual nuestras consecuencias, las consecuencias son producto de nuestras acciones. Y no es propiamente que Dios directamente las haga. Como también lo bueno. Cuidado. Cuidado porque a veces podríamos pensar que el librarnos de algún tipo de accidente o de problema es porque Dios directamente mandó a sus ángeles para que no nos ocurriera. Y es donde yo me pongo a pensar. Entonces, si la gente que es mucho más buena que nosotros, que ha sido mucho más útil incluso a la sociedad que nosotros en algún momento, que muere, por ejemplo, he sabido de algunos casos, ahora con el asunto del COVID, una pareja en la que había un catedrático de la Universidad Tecnológica de la región centro, muere, y a la semana muere también su esposa de COVID. Y su esposa, no recuerdo el nombre, creo que Doraelia, era abogada y se le conoció como una persona que daba mucho apoyo y mucho trabajo altruista.
No podemos decir entonces que si alguien que era tan útil incluso a la sociedad, ¿verdad? Porque no podemos pensar que no sabemos si era cristiana o no, si había recibido a Cristo, si había puesto su fe en el Señor o no, eso no nos toca a nosotros saberlo, no sabemos. Pero era útil a la sociedad, y pensar que una persona útil a la sociedad haya muerto, y entonces te pones a pensar, Dios, ¿dónde estaba cuando se murió esa persona? No, la gente muere, a la gente le pasan cosas buenas y malas por muchos aspectos. Y no es que Dios mande ángeles para cubrirnos o cuidarnos de lo que no nos pase algo malo, a veces son situaciones fortuitas, y a veces también las cosas malas no es que Dios haya mandado a alguien para que nos hiciera ese mal, sino que son situaciones fortuitas. Morimos por muchas razones y algunas de ellas son aleatorias. Pero a pesar de todo eso, por eso Pablo dice en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles ni principados, y ellos tenían la idea de que los ángeles y los principados eran aquellos que gobernaban las leyes que nosotros ahora conocemos como las fuerzas o las leyes naturales, de la física. Dice, ni lo profundo, ni el porvenir, dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Lo que está diciendo Pablo ahí, el mensaje trascendental del Espíritu Santo, es que nada de lo que nos ocurra, ni la enfermedad, ni el COVID, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Y eso es realmente lo importante. Entonces, entendiendo esto, nos va a dar una panorámica más real, hermanos, de lo que es la vida, y nos permitirá también entender lo que es realmente importante y esencial para la vida del creyente, porque muchas veces el creyente basa su fe en Dios si le va bien o le va mal. Basa su amor a Dios o vive con un temor constante de lo bueno o lo malo que le ocurra, o de hacer enojar a un Dios, ¿verdad? Que está con la chancla en la mano, como si fuera nuestro papá o nuestra mamá cada vez que nos equivocamos. Eso no es una invitación a portarnos mal, pero sí es una invitación a acercarnos, lo que dice la palabra en Hebreos, dice, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia. Con temor reverente, claro está. Y ahora entonces vamos a hablar de la autoridad de Jesús, porque Mateo capítulo 8, verso 8 en adelante, dice, del 8 al 10, voy a hablar solamente estos versículos. Yo pensaba terminar hoy, pero ya en el momento de estar preparando, creo que hay mucho de lo cual tenemos que mencionar hoy con respecto a la autoridad de Jesús. Dice lo siguiente, Mateo 8, verso 8 al 10. Respondió el centurión y dijo, después de que Jesús dice, yo iré y le sanaré, cuando el centurión se acerca a pedirle que sane de una manera humilde, rogándole a Jesús, le informa de la situación de su siervo, Jesús le dice, yo iré y le sanaré, y después de ello el centurión dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y di a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y así nos vamos a quedar hoy. Van a tener que ser en 3 partes el asunto de la fe del centurión, de Jesús y el milagro del siervo del centurión, porque quiero hablar de algunos aspectos. Siempre algunos pasajes nos invitan a que hagamos reflexión acerca de las creencias que incluso tenemos, como hace un momento hablamos de las creencias supersticiosas con respecto a lo bueno y lo malo, es decir, a las cosas agradables y no tan agradables que nos ocurren en la vida. Aquí hay algo que debe llamar nuestra atención, es que Jesús es mencionado por el centurión como un hombre que tiene autoridad para que, sin necesidad de ir al hogar del centurión, que incluso menciona que no le acompañe, dado que era pues indigno de recibir a Jesús,
y esto en un aspecto ritual. No está hablando de una dignidad moral o indignidad moral. Está hablando de una dignidad ritual. Es decir, para los judíos era impuro, no era bien visto, que incluso eran rechazados los gentiles. No era bien visto que un judío, como un paisano, fuera al hogar de un gentil, que incluso, ¿verdad?, entre las reglas del judaísmo rabínico, llevaba consigo un proceso de purificación cuando se tenía contacto con un leproso, con un gentil, y vamos a ver más adelante también con una mujer como la suegra de Pedro. Entonces Jesús está dándonos aquí el mensaje de la intención de ir a un lugar que ritualmente puede ser impuro para aquellos que son parte de esa religión a la cual también Jesús pertenece. Jesús era judío. Jesús estaba en un contexto en el cual él iba a la sinagoga. Él fue instruido, él estudió las escrituras en la medida de lo posible, pero lo hizo de una manera tan consciente y tan seria, que muchas de las cosas que él hizo, muchas de las palabras que él dio, fue porque él había estudiado la escritura. Muchas veces tenemos la idea de que Jesús lo que sabía, lo sabía porque él era Dios. Recuerdo cuando era niño y que estábamos en la escuela dominical, pues la maestra de la escuela dominical nos hacía preguntas con respecto a la Biblia. Y recuerdo pues que contestábamos las preguntas. Y los compañeritos de la escuela dominical le decían, así que chiste, Josué es hijo de pastor. Y en ese momento yo tendría unos 8 o 9 años. Yo me ponía a pensar, o sea que no soy un ser humano igual a ti por ser hijo de pastor. O sea que tus papás, aunque son cristianos, pues no escuchan la palabra, no ponen atención, no te enseñan la palabra, y tú también no eres invitado a leer la palabra, y yo sí porque soy hijo de pastor y tengo que hacerlo porque soy hijo de pastor. Y muchas veces tenemos esa idea también de Jesús, ¿no? No, es que Jesús sabía la Biblia porque él era el hijo de Dios. Jesús sabía las escrituras porque él era el hijo de Dios. Jesús no sabía todo, hermanos. Y ahora, antes de que piense mal de mí, Jesús no sabía todo porque se limitó al humano. Cuando era niño, ¿verdad?, muy niño, me ponía a pensar si Jesús hacía todo aquello que cualquier ser humano hacía: bañarse, comer, dormir, si lloraba, si se caía, y todas esas preguntas de muy pequeño me las hacía. Y vas creciendo y vas estudiando y vas leyendo la Biblia y te das dando cuenta que aunque muchas cosas de Jesús no se nos menciona acerca de su niñez, sí nos dicen algunas de ellas hablando de su naturaleza humana. Por ejemplo, Lucas, cuando se menciona de un Jesús que siendo un pequeño, a una edad de 12 años, va a celebrar con sus padres el Bar Mitzvah, que es el hijo de la ley, significa ser hijo de la ley, y está en compañía de todos aquellos maestros de la ley, doctores de la ley, les hacía preguntas. Si Jesús sabía todo, por ser el Hijo de Dios, ¿por qué hace preguntas? Peor tantito, se admiraban de las preguntas y cuestionamientos que Jesús tenía, y termina Lucas diciendo que María guardaba todas estas, dice la Biblia, que Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué es crecer? Es llevar un proceso de maduración. Como todo ser humano, hermanos, Jesús era el Hijo de Dios que se limita al humano. Por eso Filipenses capítulo 2, y esta es una joya teológica, Filipenses 2:5 en adelante nos habla de que dejó su forma de Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. O sea, Jesús
el Hijo de Dios, se hizo tan humano como usted y como yo, y tuvo que estudiar, tuvo que aprender, tuvo que memorizar, tuvo que profundizar, tuvo que reflexionar, tuvo que obedecer. Hebreos nos dice que siendo hijo, a través de los padecimientos aprendió la obediencia, tuvo que sufrir, tuvo que decirle al Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús llevó un proceso como cualquier ser humano y tuvo que aprender y tuvo que meditar en la Escritura, y lo hacía una sola vez a la semana, hermanos. Durante 30 años Jesús iba una sola vez a la semana. No crea que la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, porque para el tiempo de Jesús y hasta el mediados del segundo siglo de la era cristiana, pues la gente no tenía tan fácil acceso a los libros de la ley. No era como que alguien tenía ahí en su casa, ¿verdad?, un rollo. Yo tengo un rollo de Isaías. Yo tengo un rollo del Pentateuco. Yo tengo el Génesis. Era parte de las comunidades. Las comunidades tenían rollos y escuchaban la Escritura una vez a la semana. Usted y yo hoy tenemos una libertad y somos tan bendecidos que no solamente tenemos una Biblia. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Biblias, algunas diferentes versiones, algunas con diferentes notas, y todavía en nuestras tablets, hace unos meses les compartí una aplicación donde usted puede encontrar 24 versiones de la Biblia para que usted compare y entienda mejor la Escritura en su celular. Hoy somos una generación privilegiada. Ahora, hace 5 siglos las generaciones no eran tampoco tan privilegiadas. Recordemos que el estudio de la Escritura era para algunos cuantos también. El primer postulado de la Reforma es la sola Escritura. Entonces, en ese contexto, imagínense, en el siglo I, Jesús no tenía un libro, uno de los rollos de la ley, de los profetas, de los escritos, al cual cuando se le antojaba iba, lo leía, sino una vez a la semana iba a la sinagoga y escuchaba la Escritura. Y al escuchar la Escritura él tenía que meditar, él tenía que reflexionar, y él tenía también que, con la ayuda del Espíritu Santo, ser convencido de lo que significaban esas palabras. Y a partir de más o menos del año 30 de su vida, pues empieza un ministerio, pero no lo empezó de la nada, hermanos. Empezó con 30 años de estudio. Bueno, tal vez a partir de que empezó a leer la Biblia, menos de 30 años, a lo mejor unos 20, 28 años, 25 años, perdón, de haber comprendido la Escritura, de haber estudiado, de haberse hecho cuestiones, de haberse hecho preguntas, y tuvo que crecer en la sabiduría. Por eso hoy me resulta un tanto triste, hermanos, que a veces como cristianos no tomemos en serio la Biblia. No tomemos en serio la lectura de la Escritura. Y teniendo tanto acceso a tanto material, no tomemos en serio la Escritura. Y bueno, lo vemos en este momento. Lo vemos en este momento que no solamente a veces no tomamos en serio la Escritura, sino que no tomamos en serio la exposición de la Escritura. Porque somos unos cuantos los que estamos hoy conectados. E insisto, cuando teníamos los cultos presenciales a veces era lo mismo. Salíamos al baño, salíamos a tomar agua, a todos nos llamaban a la mera hora y ahí estamos contestando el celular, no ponemos atención. Entonces en aquel tiempo, una sola vez a la semana, Jesús tenía acceso a la Escritura. Por eso cuando en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios lo habla en ese contexto histórico y cultural. Hoy sabemos que un sordo también puede tener fe, ¿no? O sea, no es absoluto eso de la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es en el contexto cultural e histórico en el cual la gente escuchaba la Escritura. La gente común escuchaba la Escritura y la fe puede venir por el oír la palabra de Dios. Hoy la gente puede creer por ver la palabra de Dios, leer la palabra de Dios.
Entonces, Jesús tuvo que crecer en ese conocimiento. Pero a pesar de tener ese conocimiento y esa reflexión en la palabra, hermanos, él no tuvo estudios académicos formales. Él no fue hijo de un rabino, él no fue hijo de un sacerdote y tampoco fue a alguna escuela de profetas. No nos dice nada de ello la Escritura, no nos habla nada de ello la Escritura. De hecho, cuando Lucas menciona que Jesús dijo, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, leyendo el rollo de Isaías, los que escucharon, y después de la explicación que da Jesús de ese pasaje, dice que se admiraban y decían, ¿de dónde éste saca este conocimiento? No es el hijo de José el carpintero, no están entre nosotros sus hermanos y su madre María, o sea, no tuvo un estudio formal. Y a esto, después de todo esto, quiero enfocarme al aspecto de la autoridad. Porque el centurión dice que no era necesario que Jesús fuera a su casa, dado que él era indigno, y está hablando de la impureza ritual, ¿verdad? Que conllevaba visitar el hogar, que un judío visitara el hogar de un gentil. Pero también, después de que esto le menciona el centurión, le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, porque hay mucha gente que dice que las palabras tienen poder. Hermanos, las palabras no tienen poder. Muchos consideran, incluso se han hecho una idea, de que lo que tú confieses será. Esta es una idea budista. Esto no es una idea cristiana ni bíblica. El cristiano no puede creer que por repetir mucho una frase o una fórmula, algo se va a cumplir. Y es otra idea supersticiosa. Darle poder a las palabras en sí. El centurión no está diciendo que la palabra de Jesús en sí tenga poder. Más adelante lo va a explicar, en el siguiente versículo lo va a explicar. No es en sí la palabra lo que tiene poder, sino que es Jesús y el poder del Espíritu Santo el que está obrando en él, lo que tienen poder. Porque mire, porque muchas iglesias cristianas, sobre todo de tipo de corte carismático, se mueve mucho el asunto de la confesión positiva. Si alguien está enfermo, tú no digas que estás enfermo. Tú nada más repite, no estoy enfermo. Si alguien tiene gripa, no digas que tienes gripa. Si alguien tiene diabetes, no digas que tienes diabetes, porque lo que tú digas se va a hacer. No es cierto. No es cierto. Y enseñan a los cristianos que los milagros de Dios ocurren cuando confiesan una y otra vez una fórmula. Estoy sano, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Y se va, ¿verdad?, el hermanito de esas reuniones repitiendo, no estoy enfermo, no tengo diabetes, y no hacen nada por cuidar su salud, no hacen nada por tener una disciplina alimenticia, y se complica la situación. Yo he conocido verdaderos hombres de Dios que tristemente han seguido estas prácticas por la falta de conocimiento bíblico, por la falta de reflexión, por la falta de enseñanza o qué sé yo. En una ocasión, creo que ya se las he platicado, pero hay un ministro en el cual yo creo que Dios lo ha usado para algunos milagros, lo ha usado el Espíritu Santo, no dudo de ello, pero el hecho de que Dios use a una persona no lo hace infalible, porque está el aspecto humano. Y esta persona, aunque Dios la ha usado en algunos milagros, recuerdo que en una ocasión, él fue diagnosticado con diabetes. Pero fue una persona, no sé hasta este momento, pero fue una persona muy desordenada en su alimentación. Muy desordenada. Y recuerdo que en una ocasión, después de una conferencia de distrito, yendo a la tienda, me invita a la tienda para comprar algo y tener algún break. Me dice que si quiero algo, tomo una bebida y tomo un producto, no sé si me acuerdo, alguna fritura en aquel entonces. Y él veo que agarra
2 piezas de pan, unas frituras, una Coca-Cola de dieta y dulces. Y cuando yo lo veo, le digo, hermano, usted no se cuida. Usted tiene diabetes, tiene que cuidarse. Un hermano mucho mayor que yo, unos 30 años mayor que yo. Y me dice, no, Dios me dijo que yo ya estoy sano. Y entonces yo estoy sano. Entonces yo declaro que estoy sano. Así es que esto no me va a hacer nada. Hermanos, tristemente hoy el hermano ya perdió la vista. Hoy el hermano lo veo en las reuniones de pastores y tiene que ser guiado por otro compañero porque perdió la vista a causa de la diabetes. La fe no es confesión positiva. No está diciendo aquí, porque vamos a corroborar con el versículo 9, la idea y la esencia de las palabras del centurión cuando dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. No está diciendo aquí el centurión, ni la Biblia, ni el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que decir una palabra en específico y que el poder está intrínseco en las palabras. El poder no la tienen ni las palabras, ni la oración. El poder lo tiene Dios. El poder no la tiene la imposición de manos tampoco. El poder lo tiene Dios. Y debemos ser libres de tantas ideas a veces erróneas por leer versículos fuera del contexto. El poder no lo tiene el aceite, hermanos. Recuerdo que cuando llegamos aquí, hermanos, yo sé que no estoy de por vida aquí, pero no puedo, mi conciencia no me dejaría tranquilo si no les enseño de acuerdo a lo que considero correcto en la Escritura. El aceite no tiene poder. Recuerdo cuando recién llegamos aquí, había por ahí un aceite. Y me preguntaron si íbamos a comprar aceite. Les dije que no. ¿Para qué? Bueno, pastor, es que dice la Biblia, diría usted, no me dijeron, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, es que la Biblia, que unjamos a los enfermos con aceite. Hay que entender lo que significa en su contexto esto. Si el poder lo tiene el aceite, yo nunca vi a Jesús ungiendo a los enfermos con aceite. Es más, en algunos momentos Jesús puso la mano, como en el leproso. En algunos no, como ahora va a resultar con el siervo del centurión. ¿El poder está en el aceite? ¿El poder está en las manos? ¿O el poder está en Dios? ¿El poder está en la oración? Porque muchos piensan que la oración tiene poder. La oración no tiene poder. El poder lo tiene Dios. ¿Qué es la oración? Entonces no oremos. No estoy invitando a no orarlo. No, a que no ore usted. Lo estoy invitando a que oremos por las razones correctas. Y que entendamos lo que realmente dice la Escritura. La Escritura dice que Dios tiene poder. Que Dios sana. Que Dios hace milagros. Que el Espíritu hace milagros. Pero a veces no. No son una regla los milagros. No siempre ocurren milagros. A veces sí. A veces el Señor, más que permitir que se realice un milagro, permite que nosotros nos comprometamos con aquel que está enfermo para auxiliarlo. Eso sí nos invita el Señor. Que la mejor manera en la cual el incrédulo entiende que el amor de Dios está en su iglesia no es a través de los milagros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si ven muchos milagros, si ven muchas manifestaciones, si hay una adoración ungida, si hay una predicación ungida. Otra idea mala de la unción. No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Qué es más fácil? ¿Tener una alabanza y adoración ungida? ¿Una predicación ungida? ¿O amarnos? Pues es más fácil tener una predicación ungida, que yo lo entiendo más así como algo emocional, en la cual haya gritos, en la cual haya motivación, en la cual haya ve por tus sueños. Una alabanza en la cual se apela a las emociones,
nos sintamos bonitos, sintamos ese frenesí. Es más fácil eso. Lo más difícil es amar al hermano. Es amar al prójimo, es soportar a aquel que se opone. Y Jesús dijo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tienen amor. Entonces, no es en sí la palabra lo que tiene poder. Dice el versículo número 9, porque también yo soy, explica por qué el centurión dice, di la palabra y mi siervo sanará. Y luego explica por qué él cree que lo que diga Jesús se va a hacer. No es en sí la palabra. No dice Jesús que diera una específica palabra. Y no le dijo a los discípulos, miren, apréndanse esta palabra. Y no les dijo tampoco a los que van a ser sus apóstoles, todavía ahí no nos menciona los apóstoles, sino que nos menciona aquellos que le siguen, los discípulos, los que estuvieron también en el Sermón del Monte escuchando sus dichos. No les dice, mira, apréndanse. Cuando venga un enfermo, ustedes díganle esta palabra. No nos dice eso. Explica el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. La autoridad de Jesús. Qué importante es que entendamos que el capítulo número 7, el verso número 28 y 29, termina con el asombro y la admiración de un pueblo, hermanos, que al escuchar las palabras del Señor le reconocen la autoridad superior al de las escribas y fariseos. Dice el verso 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la gente reconoce la autoridad como algo superior a lo de los escribas. Ahora, vamos a poner las bases para entender el diálogo entre Jesús y el centurión. Cuando éste le impide al maestro que vaya a su hogar para sanar a su siervo, apelando a lo indigno que éste es, que ya hablamos de lo indigno, pues nadie es digno de ser visitado por Jesús en ese sentido, ¿no? Si dijéramos, bueno, hoy viene Jesús, ¿qué haríamos? Si hoy va a venir a visitarte Jesús, ¿qué harías? Oye, recoges, limpias. Por eso estaba así Marta, ¿no? Recordemos aquel pasaje también de los evangelios cuando Jesús visita a Marta y María en Betania, y ahí está Marta afanada tratando de tener todo listo para la visita del maestro. Entonces, hay dos aspectos de la autoridad. El primero de ellos, les voy a hablar de la autoridad formal. ¿Qué es la autoridad formal? Bueno, la autoridad formal es alguien que se nos ha impuesto como figura de autoridad sobre nosotros. Y no está mal. A veces se recibe por credenciales otorgadas. Hablando de nuestra institución, la iglesia, de la iglesia metodista, hay presbíteros. Esa es una autoridad formal. ¿Por cómo se llega a ser presbítero? Bueno, pues llevando ciertos estudios, cumpliendo con los requisitos, cumpliendo con el tiempo de prueba. Que yo estuve en tiempo de prueba y rara vez se acercaron a mí los superintendentes o alguien. O sea, ves 4 años de aguantarse hasta que alguien te diga, bueno, ya cumpliste con lo que tenías que cumplir, se entrevistan contigo y te dicen, bueno, ya está aprobado, vamos a nombrarlo presbítero. ¿Para qué? Para que dé los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Pues la Santa Cena y el bautismo, y para que también pueda casar. Bueno, es una autoridad formal. Se reciben por credenciales otorgadas. Se recibe por cumplir con medios y tareas asignadas por una institución. Hablamos también de autoridad formal en el Estado. Por ejemplo, los presidentes municipales. ¿Cómo se recibe la autoridad? ¿Cómo tienen una autoridad los presidentes? ¿Cómo se llega a ser presidente? Bueno, a través de los votos, ¿no? De los votos, la elección. En el caso de la autoridad formal, tenemos que poner mucha atención. No toda autoridad formal, hablando en el aspecto religioso, hablando en el aspecto de las iglesias,
no toda autoridad formal tiene autoridad espiritual. Es decir, que hay mucha gente que puede llegar a ser pastor sin realmente haber sido llamado. Que hay mucha gente que puede llegar a ser ministro en una institución sin realmente haber sido llamado. Sin realmente que el Espíritu lo haya llamado, le haya otorgado la autoridad espiritual. No toda autoridad formal tiene autoridad espiritual. Si hablamos de la autoridad espiritual, entonces entendemos que esta se recibe exclusivamente por obra de Dios y del Espíritu Santo. Si hablamos de Jesús, Jesús recibió la autoridad, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo. Como ya se los he mencionado anteriormente, Jesús no era hijo de rabinos, no había estudiado en X escuela, como en el caso de Pablo. Dice la palabra que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Él tenía credenciales. Y en Filipenses Pablo habla de sus credenciales, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, maestro de la ley, celoso de la ley de Dios. O sea, tenía credenciales formales, ¿verdad? Muy de peso el apóstol Pablo, pero que considera al final todo eso lo he tenido por basura. Todo eso es basura, dice. Con respecto a la autoridad espiritual, dice, de nada sirve. Se recibe la autoridad espiritual por obra de Dios. Se recibe en humildad, no es por medios humanos. Y no se otorga a través de una institución. La autoridad te da la institución te da autoridad formal, pero no te da autoridad espiritual. Eso te la da el llamamiento y eso te la da el Espíritu Santo. Otro aspecto y similar a la de la autoridad formal. No toda autoridad espiritual tiene un puesto de autoridad formal necesariamente. En este caso Jesús, ¿verdad? Jesús tenía autoridad espiritual, ¿verdad? Y la gente lo reconocía porque dice, nos enseña con autoridad, como quien tiene autoridad, no como los escribas, pero no tenía autoridad formal. Por eso en Juan, usted va a leer el Evangelio de Juan, y esto está muy relacionado, en el Evangelio de Juan, se acercan los escribas y fariseos a Jesús a preguntarle, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? Es decir, ¿de dónde vienes? A ver, ¿a ti quién te nombró? ¿A ti quién te dio credenciales? ¿A ti quién te ordenó? ¿A ti quién te dio el poder? ¿A ti cuál es tu cobertura? Dirían algunos, ¿verdad? A veces entre los mismos pastores no falta por ahí algunas iglesias muy grandes que dan coberturas a las más pequeñas y las pobres iglesias pequeñas andan buscando la cobertura. Y Jesús les responde, les voy a responder con qué autoridad hago las obras que hago, por qué hago lo que hago, a quién estoy sujeto. Y si ustedes me dicen con qué autoridad Juan el Bautista hacía las obras que hacía. El bautismo de Juan era de los hombres o del cielo. Es decir, era por autoridad formal, por cobertura humana o por cobertura divina. Y entonces ahí los metió en un jaque, ¿no? El Señor Jesús. Y dijeron ellos, bueno, si le decimos que lo hacía, que el bautismo de Juan era de los hombres, entonces la gente se nos va a venir encima porque ellos consideraban a Juan verdadero profeta. Y un profeta, hermanos, no basaba su ministerio en la sucesión. En el caso de los sacerdotes, sí. Un sacerdote nacía en una persona, un niño que nacía en una familia sacerdotal, iba a ser sacerdote y se acabó. No había la opción. No había la opción. Y en el caso de Juan, venía de familia sacerdotal, pero no era sacerdote, era profeta. Y entonces ellos se ponen a pensar, bueno, si le decimos que de los hombres, se nos va a venir la gente encima porque la gente realmente conocía a Juan como profeta. Y si le decimos que de Dios, entonces nos va a decir entonces por qué no le creyeron. Y no le supieron responder. No respondieron mejor, se quedaron callados. Y el que calla otorga. Entonces, la autoridad formal viene de parte de los hombres, que no está necesariamente mal. Si hablamos en términos humanos, si hablamos de la sociedad, la autoridad formal es necesaria. Necesitamos quien haga justicia, quien imponga la ley. Es necesaria. En la escuela hay maestros pues que están ahí porque hicieron los estudios
porque escalaron los peldaños que tenían que hacer, que tenían que escalar, y hoy son directores porque hicieron lo necesario para llegar a ser director. Y ahí no tiene nada que ver la autoridad espiritual, es una autoridad formal. El problema es cuando en la iglesia se llega a pensar que toda autoridad formal tiene autoridad espiritual. Por ejemplo, en la iglesia católica. En la iglesia católica, los obispos son una autoridad formal y espiritual para ellos. ¿Por qué? Porque uno de los sacramentos que imparte la iglesia católica, que es la confirmación, que es cuando después de que reciben la primera comunión, los niños, un obispo tiene que venir, ¿verdad?, al lugar, al templo donde van a recibir la confirmación. No puede darla cualquier párroco, no puede darla cualquier sacerdote, la tiene que dar el obispo, tiene que imponer las manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Pero ha habido casos en los que en años pasados, siglos pasados, obispos fueron de lo peor. ¿Habían ellos autoridad espiritual? Por supuesto que no. Entonces ese es el problema cuando hablamos de las instituciones religiosas. Y en ese sentido, las palabras del centurión tienen mucho peso porque él reconoce la autoridad espiritual de Jesús. Él reconoce no las palabras en sí, no es que las palabras en sí tengan poder, eso quiero que lo deje bien claro, no son las palabras los que tienen poder, sino es el Espíritu Santo lo que tiene poder y que está obrando en la vida de Jesús para que Él haga milagros. Ahora, y no a voluntad de Jesús, sino a la voluntad del Padre. Si Jesús hiciera milagros a su voluntad, cuando llegó con Lázaro, que ya había muerto, ni debió haber orado. Jesús nada más dijo, bueno, ábranle, saquen a Lázaro. No, dice que Jesús oró, y después de orar dice, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y entonces hizo el milagro, la resurrección de Lázaro. Entonces, Jesús es reconocido por el centurión como un hombre con autoridad espiritual. Jesús tenía autoridad espiritual, pero no formal. Los fariseos no lo reconocían. Los fariseos incluso le envidiaban, porque dicen, a ver, ¿con qué autoridad haces tú lo que haces? Los escribas y fariseos también por ello no comprendían ni avalaban las obras de Jesús. Decían incluso hasta, las obras que hacía, llega un momento en que los fariseos y escribas dicen, es que este hace y echa fuera demonios por Belcebú, por el diablo. Y bueno, llegó al punto de la difamación. Entonces llega un hombre, hermanos, prestemos atención aquí, llega un hombre que ni es judío, no es prosélito, es decir, los prosélitos eran personas de otras nacionalidades que se convertían al judaísmo. Él no nos dice que fuera prosélito. No es bien recibido por los paisanos de Jesús. Recordemos la predicación pasada, el estudio pasado, cuando estuvimos hablando que al ser centurión y ser jefe de soldados, pudo haber sido considerado como alguien rechazado. No es bien recibido por los paisanos de Jesús, pero entiende la autoridad de Jesús. Una autoridad reconocida no por la autoridad formal, los fariseos no la reconocen. Una autoridad reconocida por un pueblo que al hacer una relación entre las palabras y las acciones, entendían que Jesús había verdadera autoridad. Jesús no daba gloria a Dios con sus palabras solamente para ser visto de la gente. Jesús en verdad daba gloria al Padre haciendo la voluntad del Padre. Recordemos que allá atrás, en el capítulo 7, verso 21 al 23, a veces nos es fácil decir, no, gloria a Dios, para la gloria de Dios. No, dice Jesús en el capítulo 7 de Mateo, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es fácil decir, Señor, Señor, gloria a Dios, es fácil decir. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Es decir, que hacer la obra de Dios sin la autoridad espiritual es un peso muy grande. Hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer es un peso muy grande. Y es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura nos dice que la autoridad la da Dios. Por eso cuando dice la palabra ahí en Santiago, hermanos, tengan cuidado, no se hagan maestros muchos de ustedes, no busquen ser maestros, dicen, porque recibirán mayor condenación. ¿Y cuál es la primera condenación aquí en Mateo 7, 21 y 23? Que no teniendo la autoridad espiritual quieras hacer y pensar que por hacer cosas religiosas, Dios te va a aceptar. Se requiere primero la autoridad. Y la autoridad se recibe a través de la humildad, a través de la humillación. El centurión ya había reconocido entonces, hermanos, el poder y la autoridad de Jesús al ir a buscarle. Entonces su fe era verdadera. No era alguien que se había acercado solamente a ver si Jesús hacía algo por su siervo. Tenía confianza en el poder y la autoridad de Jesús. Era una fe genuina que involucraba sus acciones. No era solo una fe que involucraba sus palabras. Hermanos, a veces nos es fácil decir muchas cosas y muy bonitas. Pero lo que realmente busca de nosotros el Señor es una fe viva. Es una fe que nos comprometa realmente. Y lo que estaba diciendo aquí el centurión, lo estaba comprometiendo, pero también llamó la atención de Jesús de tal manera que él entendió, que Jesús comprendió que este hombre verdaderamente tenía fe. Que este hombre realmente reconocía la autoridad de Jesús. Reconocía a este Jesús como aquel que era capaz de sanar a su siervo. Ahora, recuerden ese momento, no estoy diciendo que sea el mismo centurión, pero recuerden ese momento cuando Jesús muere, estando en la cruz. Cuando Jesús muere estando en la cruz, un hombre, un centurión, después de que ocurren fenómenos muy extraordinarios después de su muerte, dice un hombre, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Será el mismo? No lo sé. No lo sé si será el mismo. Pero otra vez un gentil al pie de la cruz de Jesús, después de todo lo que ocurre, lo relaciona y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Relaciona todo. Este centurión relaciona las obras de Jesús, las palabras de Jesús, el amor de Jesús. Y entonces dice, Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Y cuando ordeno a alguno de mis soldados que haga algo, lo hace. Cuando le digo a mis siervos esto, lo hace. Entonces, si tú ordenas algo, va a ser. Reconoce la autoridad de Jesús. Y cuando él reconoce la autoridad de Jesús, esta es una fe genuina. Una fe que involucra sus acciones, no era una fe que involucraba solamente sus palabras. Santiago capítulo 2, verso 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Mucha gente dice, yo creo en Dios. Amén. Amén. Muchas veces pensamos que para que una persona se acerque a Cristo, primero tiene que creer en Dios. Y que crea en el Dios como yo creo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una fe que no involucra la voluntad no ha dado a luz nada. ¿Qué está diciendo esto? Que un creyente que tiene fe no solo reconoce dogmas o doctrina bíblica o estudios bíblicos. Un verdadero creyente somete su voluntad al Señor en obediencia. Entonces este hombre es reconocido más adelante por Jesús como un hombre que tiene verdadera fe, que ni se ha hallado en el mismo Israel. Dice el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Porque muchos, como dice el verso 21 al 23 del capítulo 7, Señor, Señor. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa eso? ¿Que hay que hacer algo para alcanzar la salvación? No. Sino que una verdadera fe trae como consecuencia obras que involucran mi voluntad sometida a Jesús. Y entonces este hombre estaba sometiendo su voluntad al Señor a lo que Él diga. Si tú dices que va a ser sano, está bien. No necesitas que vayas, no necesitas ir. No necesitas ir. Tu palabra vale. Tu palabra vale. ¿Cómo se firmaban antes? ¿Cómo se hacían tratos antes, hermanos? ¿Con un papel? Con la palabra. Tanto, tanto. Y no había que firmar nada, hermanos. Era la palabra, ahí está. Se había empeñado la palabra. Entonces este hombre, por eso Jesús dice, no ha hallado tanta fe en Israel como el de este hombre. Porque esa fe involucraba su voluntad, hermanos. Este hombre no solamente creía de palabras en Jesús, no solamente con su mente, sino con el corazón, con su voluntad, de tal manera que dijo, hazlo, dilo y ya es un hecho, Señor. El poder espiritual, hermano, es validado por la obediencia al Padre. Jesús tenía poder espiritual porque Él se había sometido al Padre. Y Jesús iba a hacer el milagro no por su deseo, no por su propia voluntad, sino porque estaba sometido al Padre. El poder espiritual se recibe cuando nos sometemos al Padre. La obra de Dios se realiza en nuestras vidas cuando nos sometemos al Padre. Otra vez Santiago, capítulo número 4, verso número 6 al 10, nos da mucha luz de esto. Mire, pero Él da mayor gracia, está hablando de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo recibió Jesús el poder? ¿Y cuándo empezó Jesús el ministerio? Lucas nos dice que fue después de la tentación. Después de la tentación, Jesús llega a Nazaret, toma el libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque sometió al Padre. Jesús se somete al Padre. En ese momento de tentación, Jesús se somete al Padre y dice, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué hizo con esto? Se está sometiendo al Padre. Jesús entonces nos muestra que el camino a recibir la autoridad espiritual, tal como la recibió Jesús, no es a través de la autoridad formal. No es a través de las credenciales formales, sino a través del sometimiento al Padre. Verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La autoridad de Jesús le fue dada porque Él se sometió al Padre. La autoridad espiritual se recibe cuando se somete al Padre y cuando se reconoce la autoridad espiritual. Porque, hermanos, mire, la realidad de las cosas es que mucha gente busca la autoridad formal, buscan puestos de manera formal, pero no se someten a la autoridad. Si usted me pregunta si alguien que nunca se ha sometido a la autoridad pastoral, que no significa el imponer algo, la autoridad siempre es una protección. El padre es autoridad de los hijos, ¿para qué? ¿Para decirles que hagan o para protegerlos? Para protegerlos. Y de lo que nos protegen más los padres es de la soberbia.
Es de ese sentido de independencia, de hacer lo que nos dé la gana. Y Jesús tuvo que someterse al Padre para no hacer lo que le diera la gana, sino para hacer la voluntad del Padre. Entonces hay momentos, hermanos, esto es un plus, donde el cristiano es invitado a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nunca el cristiano es invitado por el Espíritu Santo a ser rebelde a la autoridad, sea formal o espiritual. Mire, se lo voy a poner de esta manera. El cristiano nunca debe ser rebelde. El cristiano debe ser manso. No dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo vemos en Pablo. Pablo en capítulo 23 de Hechos, verso 1 al 5, cuando está en presencia del Sanedrín y lo están cuestionando de lo que él enseña, el sumo sacerdote manda a que le golpeen la cara. Y después de que le golpean la cara, dice: ¿qué tienes tú conmigo, pared blanqueada? Y en ese momento le voltean y le dice: a ver, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y en ese momento Pablo se retracta y dice: no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Pablo era rebelde? No, tal vez desobediente, pero la actitud no era rebelde. En el caso de Daniel, capítulo 6, en Daniel capítulo 6, vemos a un hombre que se ha sometido a Dios desde el primer capítulo, cuando le ofrecen comer lo inmundo y él no accede a ello y propone en su corazón no contaminarse y guardarse para el Señor, pero no lo hace en una actitud rebelde. Habla, ¿verdad?, con el encargado y le dice: a mí dame esto. Y al final, evalúa tú, haz un juicio entre los que comieron, los sacrificados a los ídolos, y nosotros que no lo vamos a hacer. Y en el capítulo 6, cuando se levanta un edicto de que nadie debe adorar, en un término de tiempo, nadie debe adorar a nadie excepto al rey, Daniel se mete en su habitación, abre las ventanas de su habitación, de su casa, como solía hacerlo. No dijo: no, bueno, como ahora dicen que no oren, nunca oro, pero ahora voy a orar, para que se sepa que yo... No, siempre lo hacía. Bueno, simplemente voy a hacer lo que siempre hago. No puedo obedecer a Dios, no puedo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y él toma esa actitud, y entonces es llevado al foso de los leones. Y ahí Daniel no se puso rebelde, no se puso a patalear, no puso a maldecir. No, dice que simplemente está bien. Si ese es el precio de obedecer a Dios, estoy dispuesto a hacerlo. El rebelde, el cristiano no puede ser rebelde, porque la rebeldía es un principio diabólico. La obediencia tiene que ser sopesada siempre, ¿no? Si algo que me está invitando a hacer, o que me está imponiendo, o me está pidiendo la autoridad que obedezca, está en contra de principios bíblicos, entonces yo estoy excusado para obedecer a Dios. Pero va a haber consecuencias, claro, ante la autoridad formal va a haber consecuencias. Claro que las va a haber. Pero Pedro y Juan dijeron: juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que es mejor, y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estaban dispuestos a pagar el precio. No en un acto rebelde, sino un acto de obediencia a Dios. Y entonces los cristianos, muchos cristianos, fueron a la hoguera, al Coliseo, al martirio, como Esteban, en actos de desobediencia a la autoridad formal, pero jamás de rebeldía. Fueron hombres mansos. Entonces, aquí este pasaje, y cierro con esto, estos versículos nos hablan de un Jesús que ha recibido la autoridad del Padre, que aunque no tenga autoridad formal, tiene autoridad espiritual. Y que el centurión, que aunque no era judío, reconoce la autoridad espiritual de Jesús, que también está sometido a la voluntad del Padre, y dice: lo que tú digas, será hecho. Tú tienes autoridad espiritual. Por eso Jesús dice: el Espíritu del Señor, lo dice en Lucas, está sobre mí. Hay un sometimiento de Jesús al Espíritu Santo. Y en ese sometimiento, ¿verdad?, Él hace las obras que hace. Él realiza las obras de
milagros de palabra, ¿verdad?, en favor del pueblo, no como actos rebeldes o revolucionarios, como la teología de la liberación nos quisiera enseñar, sino como actos de amor al prójimo. Y que incluso a los mismos fariseos les trata de enseñar con amor. Entonces, hay varios puntos que vamos a tener que afirmar. Número uno, las palabras en sí no tienen poder. La autoridad formal en sí va a ser juzgada en algún momento porque le fue dada por Dios. Por eso dice que la autoridad, no hay autoridad sino la que es impuesta por Dios. No significa que la persona fue puesta, sino que el puesto está establecido, ha permitido Dios que ocurra para el orden social. Entonces tenemos que tener cuidado entre atacar a la persona y atacar, o estar de acuerdo o no con la persona y atacar a la autoridad. Debemos tener cuidado con eso. Porque Judas también nos habla acerca de nuestra actitud ante las autoridades superiores. Y tenemos que entender también que un hombre que no era judío comprendió a manera correcta lo que era la autoridad de Jesús y él tenía fe verdadera, no porque solamente creyera en las palabras de Jesús, sino que al creer eso involucraba su voluntad de tal manera que decía por hecho lo que Jesús haya dicho. Y esto nos invita a nosotros también. La verdadera fe incluye una entrega de nuestra voluntad al Señor. La verdadera fe no solamente es de gloria a Dios, levantar las manos, todo para la gloria de Dios. Eso no es verdadera fe. La verdadera fe es nuestro sometimiento al Señor. Y la autoridad espiritual nos la da el Señor cuando nos sometemos a Él. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo Él os exalte. Vamos a terminar en este momento, hermanos. Les recuerdo que, bueno, hoy a las 8 de la noche vamos a regresar con algunas reuniones con los muchachos en Zoom a las 8 de la noche. Perdón, así es que invito a los jóvenes a que estén pendientes ahí en el grupo. 8 de la noche hoy a través de Zoom. El día martes tenemos nuestro culto de oración a las 8 de la noche. Voy a invitar a mi hermana Hilda que nos ayude, por favor, que pueda dirigir este tiempo de oración a las 8 de la noche el día martes. El miércoles, primeramente Dios, será también a las 8 de la noche nuestro culto de media semana. El viernes, el estudio a través de Zoom con mi esposa. Y el domingo a las 11 de la mañana. Les agradecemos a los hermanos que han estado fielmente aportando sus diezmos, sus ofrendas para el sostenimiento de la iglesia. Tenemos ahí una cuenta a nombre de nuestra hermana Laura Pereira. Si usted gusta, no la tiene aún, la puede solicitar para que ahí pueda enviar sus diezmos, ofrendas. Y también agradecer al Señor por la fidelidad de cada uno de mis hermanos. Yo sé que a algunos de ustedes no les ha faltado el trabajo, no les ha faltado la provisión diaria. Algunos sí. Oramos por ustedes, pero también le invitamos a que si necesita algo, si tiene necesidad de comida, de alimentación, si tiene un problema verdaderamente fuerte, nos lo indique para ver la manera en que podemos ayudarle, no solamente a través de la oración, sino a través de algún apoyo en especie o económico. Entonces, esos serían los avisos. Me comenta hermana Laura, si ya lo tenía en mente, también vi por ahí que Omar hoy cumpleaños. Vamos a orar por Omar. No sé si alguien más cumpleaños esta semana, hermanos. Bueno, vamos a orar por Omar Pereira, que el día de hoy cumpleaños, dándole gracias a Dios por su vida. Amén. Dios, en el nombre de Jesús, oramos a ti en agradecimiento por la vida de tu hijo Omar, que el día de hoy le permite llegar un año más de vida.
Nos gozamos con él, Señor, por las bendiciones que tú le has dado, como la familia, su hogar, la compañía de su esposa. Gracias, Padre, porque sé que él también tiene en su corazón agradecimiento, tiene en su corazón amor a ti por todo lo que ha recibido. Te pedimos que permitas que él pueda, en la medida de que se acerca, te conoce, te busca, entender tu voluntad para su vida. Y también, Señor, la fortaleza, la valentía para realizarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a orar para despedirnos y orar por los diezmos y ofrendas. Les mando un saludo, un abrazo. Cuídense mucho. Terminando la oración, terminamos con esta reunión. Dios, en el nombre de Jesús, también te damos gracias por este tiempo de alabanza, de meditación en tu palabra. Señor, yo sé que en comparación a otras actividades que tenemos es muy poco el tiempo, Señor, que le invertimos a esto. Tal vez, Padre, podríamos pensar que hay otras maneras en las cuales nuestra vida se entretiene, Señor, pero realmente tu palabra nos dice que tu palabra, Señor, son ese alimento, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nuestra vida sea fortalecida y edificada en ti. Gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas que hoy se recogen, por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, que fielmente, al no faltar la provisión en su hogar y de una manera ordenada, Señor, ofrendan y diezman a ti, Señor. Gracias por ellos. Y también, Padre, te pedimos que aquellos que, Señor, aún no lo hacen, o Señor, por los diferentes motivos que ellos puedan tener, Padre, permite que tu poder, tu gracia sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.